Ya, chiquillos, vamos a partir. Son las 4:05. Quiero dar la bienvenida a todos y a todas, sobre todo a los que no vi en la mañana en el taller de PSU. Espero que todos hayan podido asistir. Y bueno, en la mañana entregué un mensaje, ¿cierto? Ahora ya no lo tengo escrito, porque imagino que la gran mayoría fue en la mañana, pero el mensaje es que darles bienvenida a esta segunda parte del año y que aprovechar esta segunda parte del año, sobre todo ustedes que están en cuarto medio, que queda la última patita, que son como sus últimos meses con sus compañeros, y aunque esta sea la modalidad de clase, para mí ha sido un placer poder acompañarlos durante todo este año, ¿ya? Y seguir apañándolos en lo que necesiten. Así que eso, pueden contar conmigo para lo que necesiten, y también junto con eso les voy a dar un mensaje al final de la clase. Bueno, las condiciones para una clase ideal, ¿cierto? Ojalá estén en un espacio iluminado, tengan cuaderno, lápiz a mano, tener 45-50 minutos para poder concentrarse. Yo creo que hoy día nos vamos a demorar 30 minutos. Ojalá estén en un lugar donde se puedan concentrar. Para participar siempre, sacarse de silencio, pero con respeto, y la clase la hacemos todos, ¿ya? Les aviso al tiro, quiero harta participación, la clase va a ser cortita, ¿ya? Pero quiero que participen harto, en el sentido de que voy a pedir la palabra para que ustedes lean, así que para que estén preparados en ese sentido, para hacer la clase más entretenida también, y no sea un monólogo de mi parte. Estoy leyendo el chat, me preguntan ahí cuáles son las leyes de la termodinámica. Hay 3 leyes de la termodinámica, ¿cierto? Y o sea, son 4 en verdad. La ley 0, la primera ley, la segunda y la tercera, ¿ya? Las hemos enunciado un poco durante este periodo de termodinámica, ¿cierto? Que hemos visto sobre todo temperatura y calor. Sobre todo la ley 0, que nos dice del equilibrio térmico, ¿ya? Que es como la ley que hemos visto de termodinámica. Las otras tienen que ver con entropía, entropía y cosas que todavía no hemos visto más en detalle, ¿ya? Pero la que hemos visto ha sido la ley 0 de la termodinámica, que habla sobre el equilibrio térmico, ya que lo vimos en las primeras clases. Hoy día, súper cortito, el objetivo es entender un mecanismo de transferencia de calor, pero hoy día vamos a estudiar exclusivamente la convección. Clases anteriores, ¿cierto? Estuvimos haciendo la conducción, hicimos ejercicios de conducción, y ahora vamos a ver temas de convección. ¿Por qué es importante y por qué un poco modifiqué la materia que iban a ver este año? Porque a ustedes no les tocaba ver esta materia este año, pero esta materia entra para la prueba de transición de ciencias, de la parte común. Entonces, todo lo que hemos visto durante este año no es como, termodinámica, un ramo que no nos sirve de nada y solamente es el diferenciado de ciencia. Esta parte del diferenciado, sobre todo lo que hemos visto de temperatura y calor, es un tópico completo en la prueba de transición, ¿ya? Así que, para que después lo puedan repasar, en mi página web están todas las clases subidas, la mejor manera explicada, y si tienen dudas también, yo feliz de poder apañarlos. Ya, entonces, eso. Entonces, temario, solamente convección. Y en Haz Ahora, esta clase hablaremos sobre convección, claramente, y la pregunta es, ¿dónde han oído hablar sobre temas de convección? Entonces, les voy a dar un minutito para que piensen, o busquen, también es válido buscar, sobre la convección, ¿cierto? Y ahí un minutito después, ya puse el tiempo, vamos a hablar sobre ejemplos de convección. Un poquito para introducir el tema y que lo podamos entender de una manera más amigable. Entonces, convección.
A ver si les ha sonado alguna vez, si lo recuerdan de alguna parte. Por lo que sé, creo que lo habían nombrado, no sé si en química En química, o no, no sé. No recuerdo bien, pero sé que alguien lo nombró. No recuerdo en qué año. sí, ¿No es la transferencia de calor? es transferencia de calor, sí. Hablando de transferencia de calor, en el tema de convección, ¿dónde han escuchado como... Ahí tenemos tiempo cumplido. A ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿A qué les suena convección? No, más allá del mecanismo de transferencia de calor, porque eso se llama, ese es el tópico del curso de hoy día, de la unidad de hoy día, pero ¿a qué le suena? Me suena un bulto A un bulto. o una superficie abultada, así superficie convexa. Ya, perfecto. No va tanto por ahí. Esa es cóncavo y convexo. ¿Ya? Eso no tiene que ver tanto con la convección, tanto desde el mecanismo de transferencia de calor. Quizás hay alguna relación, pero no se me ocurre en este momento. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si se les ocurre. Convección del viento. ¿No han escuchado nunca hablar con respecto a eso? Puede ser como dirección. Tiene que ver con la dirección, o sea, nos va a indicar la convección, tiene una dirección. La Y dirección del estiramiento. la dirección de la convección tiene que ver con el movimiento del calor, o sea, de la masa de calor, ¿cierto? De esta masa de algo caliente que puede hacer, o de energía también. Ya. Ejemplos de convección. Ejemplo clásico de convección es cuando ustedes están calentando agua en una olla. ¿Ya? Cuando ustedes está la olla con agua, ¿cierto? El agua fría, puesta en el quemador. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. El fuego, ¿cierto? Va a aumentar la temperatura de la olla, ¿cierto? Sobre todo en la parte de abajo. Por conducción, nosotros sabemos que la olla va a poder como alcanzar cierta temperatura, ¿cierto? Hemos estudiado ese fenómeno. Pero por convección, lo que va a pasar es que la masa de agua caliente que se va a estar calentando en la parte inferior va a tender a moverse hacia arriba. ¿Ya? Va a crear un flujo, es decir, el agua caliente, la masa de agua caliente que está abajo, al aumentar la temperatura, va a perder densidad. Al perder densidad, significa que se va a posicionar arriba, ¿cierto? Las cosas menos densas están en la parte superior. Y ese movimiento, ¿cierto? Donde algo que es menos denso tiende a moverse hacia arriba, va a generar un movimiento en el agua. Y ese movimiento en el agua va a permitir que el agua que estaba fría se pueda calentar. Entonces se genera una circulación dentro de la misma olla, ¿cierto? Que nosotros no podemos alcanzar a apreciar porque es un movimiento bastante, no es un movimiento que sea súper rápido, que se forme un remolino, pero lo que pasa es que la masa de agua caliente va a tender a subir. ¿Ya? Y le voy a hacer un dibujito en que conecté la tableta. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito este ejemplo de convección, ahí está, para anotar. Voy a mostrarle todos mis dotes artísticos en este momento. No son tantos, pero vamos a intentarlo. Tenemos, ¿cierto? La olla. Entonces, aquí está el manguito de la olla. Y al interior de la olla hay agua, ¿ya? Entonces,
Vamos a dibujar la ollita. Acá tenemos los quemadores, ¿cierto? Y va a pasar lo siguiente. Voy a aprovechar de... primero, el agua que está abajo, ¿cierto? Es el agua caliente. ¿Qué va a tender a hacer? Va a tender a subir. Es decir, se va a mover de esa manera el agua caliente. Y el agua fría, como tiene una mayor densidad, va a bajar. Entonces, dentro de la olla, se genera este movimiento, ¿cierto? Esta circulación de agua que permite finalmente que toda el agua alcance la temperatura de ebullición o que hierva el agua, finalmente. Pero hay movimiento. Siempre que hablemos de convección, vamos a hablar de movimiento de masas, ¿ya? Y cosas que se van a estar moviendo. Así que, eso. Pero se haya entendido la idea de qué nos vamos a referir a la clase. Y Gonzalo, me alegra que tenga harta convicción. Es importante la convicción en la vida. Sigamos. Entonces acá necesito un voluntario para que me pueda leer esta parte. Ya, profe. Dale, Franco. Ya. Em, ¿Todo? ¿No es cierto? Todo, Sí. todo. Convección. La convección es transferencia de calor por movimiento de masa de fluido de una región del espacio a otra. Como ejemplos conocidos, tenemos los sistemas de calefacción domésticos de aire caliente y agua caliente, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Dale, Franco. Entonces, estos ejemplos que están acá son ejemplos de convección, ¿ya? Son ejemplos donde hay movimiento de masa, ¿cierto? El sistema de calefacción, ¿cierto? Algunos edificios funciona a partir de agua caliente o de aire caliente, que pasa por los radiadores y todo eso, ¿cierto? Ahí lo que pasa es un movimiento de masa a una buena temperatura, ¿cierto? De alta temperatura, y que permite ahí después calentar por radiación, que va a ser lo que vamos a estudiar después, el espacio. Pero el movimiento de la masa, de esta masa de fluido de una región a otra, se llama convección. ¿Ya? Ahí en la próxima clase vamos a estudiar radiación y vamos a estudiar cómo funcionan los radiadores de los autos. ¿Ya? Las máquinas a vapor, ahí Gonzalo me pregunta, ¿las máquinas a vapor también tienen un movimiento por convección? Efectivamente, esta masa de aire caliente, ¿cierto? Lo que hace es que genera movimiento. El aire va a buscar siempre la masa de aire caliente moverse hacia una región que esté más fría. Entonces, ese vapor también genera el movimiento de algunas turbinas, de algunas aletas, y eso crea el movimiento. Esa era la función principal de cómo se iban a mover las máquinas allá por el siglo XX, siglo XIX y siglo XVIII en las primeras máquinas a vapor. Entonces, otra persona que me pueda leer esta parte ahora. Yo, Dale, Antonio. si el fluido circula impulsado por un ventilador o bomba, el proceso se llama convección forzada. Si el flujo se debe a diferencia de densidad causada por expansión térmica, como el ascenso de aire caliente, el proceso se llama convección natural o convección libre. Bueno, acá entonces vamos a estudiar dos procesos. El proceso de convección forzada y el proceso de convección natural. Los movimientos de convección forzada es necesario tener una bomba o tener como un ventilador también que pueda servir que genere movimiento. Es decir, este movimiento no ocurre de forma natural, sino que tiene que estar impulsada, tiene que haber una energía externa que permita el movimiento de la masa de fluido. ¿Ya? Acuérdense que cuando hablamos de fluidos, estamos hablando tanto de cosas gaseosas o cosas líquidas, ¿ya? Ambos se consideran como fluidos. De hecho,
En la universidad hay todo un ramo que se llama mecánica de fluidos, que estudia los movimientos tanto del agua como de las masas de aire, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la convección. Entonces, para este movimiento, finalmente, de esta masa de fluido, si nosotros queremos que se mueva y no lo hace de forma natural, vamos a crear lo que se llama convección forzada. Y después, como vimos en el caso anterior, por cambios de densidad, ¿cierto? Al aumentar el volumen y mantener el peso, algo va a ser cada vez menos denso, ¿cierto? A mayor volumen y mismo peso, va a perder densidad. Y como vimos anteriormente, las cosas menos densas se tienden a ubicar en una parte superior que las más densas, ¿cierto? Como lo vimos en el ejemplo del agua en la olla. Por lo tanto, este movimiento causado de forma natural, porque nosotros cuando calentamos el agua lo único que estamos añadiendo es calor, ¿cierto? Pero el movimiento del agua es causado de forma natural. No es como que nosotros estemos revolviendo el agua, sino que ocurre de forma natural, ¿ya? Independientemente que la causa sea artificial. Esa causa del movimiento se llama convección natural o convección libre, ya que son las dos convecciones que vamos a estudiar muy por encima, en verdad, durante esta clase. Entonces, convección libre. ¿Quién más? ¿Quién más se suma leyendo esta parte? ¿Puedo leerla yo también? Sí, dale. ¿Qué dice? Convección libre. La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del estado del tiempo, y la convección en los océanos es un mecanismo importante de transferencia de global de calor. En una escala menor, los halcones que planean y los pilotos de planeadores aprovechan corrientes térmicas que suben del suelo caliente. Bueno, ahí en esta parte me comí un D cuando dice es un mecanismo importante de transferencia global de calor. No debería ser transferencia de global de calor. Me comí una D. ¿Ya? Entonces, estamos estudiando la convección libre en esta parte. Entonces, la convección libre, la gente que estudia para ser el hombre del tiempo, ¿cierto? Los que estudian todos los hechos meteorológicos y en la tele, todos los Iván, ¿cómo se llama? Iván Núñez, el que da el tiempo. No me puedo acordar. Pero aquellas personas lo que hacen es estudiar los movimientos de las masas de aire caliente y aire frío que existen. Entonces nosotros podemos saber si en 2, 3, 4 días vamos a tener un tiempo cálido, ¿cierto? Va a haber nubes, no va a haber nubes, porque podemos estudiar cómo se va a generar el movimiento de las masas de aire caliente y aire frío a través de ver cuánta cantidad de masa hay en este momento, cómo se está moviendo, cómo se va a ir moviendo, va a tender a moverse a lugares que están a menor temperatura, a mayor temperatura. Entonces, todas las personas que estudian temas meteorológicos tienen que ser secos en la parte de mecánica de fluidos, para entender cómo es el movimiento de las masas de aire caliente y aire frío que existen en la atmósfera. Así, nosotros hemos aprendido a lo largo de los años, como especie humana, el entender y poder hacer predicciones temporales. Y por eso, uno a través de modelos matemáticos y de como programas computacionales, puede modelar este movimiento en el largo plazo. Por eso, de repente, si uno se mete a páginas como AccuWeather, te dice cuánto va a ser o te dice una estimación de la temperatura que va a haber en cierta parte del mundo, es porque hacen este tipo de estimaciones o este tipo de modelos, ¿ya? Que permite estimar a partir de movimientos impulsados por la convección libre o convección natural, qué temperatura va a haber en cierta parte del mundo. Entonces, gracias a eso podemos saber. Y de la misma forma que ocurre en el aire, no es distinto en el agua. En el agua también existen flujos de masa de agua caliente y agua fría, ¿cierto? Entonces está la corriente de Humboldt, por ejemplo,
no me acuerdo si Humboldt tiene que ver con el aire. Hay otra, una corriente oceánica. No sé si se acuerdan de Buscando a Nemo. Ese es el mejor ejemplo de convección. Esa corriente que se genera cuando salen las tortugas en Buscando a Nemo es creada por convección, ¿cierto? Hay un flujo de masa de aire caliente, de agua caliente que se está moviendo al interior del océano. Y ese movimiento, que justo en esa corriente haya mayor temperatura, se debe a que es una corriente oceánica que viene desde tal parte donde su temperatura es mayor y se mueve con cierta forma hacia otra parte del mundo. Entonces, esos fenómenos también dentro del océano son causados por convección. ¿Ya? Y también en el aire, como sale en el ejemplo de abajo que había leído Octavio, en una escala menor, los halcones, los pájaros en general, ¿cierto? Y las personas que andan en planeadores aprovechan las corrientes de aire caliente para subir, ¿cierto? Entonces así pueden alcanzar mayores alturas. Entonces, todo esto con respecto a la convección libre. Profe, Dígame. si una masa caliente tiende a como elevarse, ¿por qué las corrientes marinas no se van hacia arriba en vez de irse así en horizontal y viajar tanto? Porque lo que ocurre es que cuando se van hacia arriba, es que están buscando los lugares donde hay más densidad, ¿cierto? Entonces, dentro del agua, lo que pasa es que la corriente se está moviendo a lugares donde hay mayor densidad. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser arriba, ¿cierto? No tiene que ser una corriente que se vaya hacia arriba, sino que puede ser una corriente que está hacia abajo, donde la temperatura puede ser menor. ¿Ya? Entonces las corrientes generalmente tienden a ir hacia abajo, en el agua. Ah, ya. Porque la temperatura, mientras más abajo está del agua, mientras más profundo está, va a estar una menor temperatura. Ya, Porque muchas gracias. las corrientes no son eternas, porque eventualmente esa masa de aire, de agua caliente, también se enfría por conducción, ¿cierto? Está rodeado de agua helada. Entonces, independientemente que haya una corriente, esa corriente igual pierde temperatura. Entonces, eventualmente las corrientes mueren, donde hay lugares donde ya alcanzan un poco el equilibrio térmico y no es necesario generar un movimiento para que haya este movimiento de masas, de masa o flujo de fluido. Ya. Espero que se haya estado entendiendo hasta ahora todo este tema de cómo se mueven las masas de líquidos o de gases, ¿cierto? Sobre todo en este caso hemos hablado de agua y de aire. Si hay dudas, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Otra persona que me pueda leer esta parte, que se me cansa la voz tanto hablando, entonces también pido ayuda por eso. Que no sea Octavio, porque Octavio ya me ha ayudado y Franco también. Así que sea otra persona. Voluntarios. Ya, profe, yo hablo. Ya, dale, Franco. Convección. El mecanismo de transferencia de calor más importante dentro del cuerpo humano, necesario para mantener una temperatura casi constante en diversos entornos. Es la convección forzada de sangre, bombeada desde el corazón. La transferencia de calor convectiva es un proceso muy complejo y no se puede describir mediante una ecuación simple, por lo que lo analizaremos teóricamente. Perfecto. Gracias, Franco. De nada. Bueno, como leía Franco al principio, ¿cierto? La convección, el ejemplo de convección forzada más importante y más famoso también, es el hecho de nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿qué hace? Bombea, ¿cierto?, la sangre a lo largo de todo nuestro cuerpo para poder mantener la temperatura. En las zonas que están más cercanas a la zona del pecho, ahí alcanza niveles más altos de temperatura, ¿cierto? Y eso es, esa sangre que está a mayor temperatura es bombeada
a distintas regiones del cuerpo, ¿cierto? Esa es la razón principalmente de por qué nosotros podemos mantener una temperatura casi constante. La velocidad de bombeo es súper alta, pero si bien es alta, la eficiencia de este bombeo no es la máxima, ¿ya? O sea, uno podría decir que que el corazón funciona perfectamente. Si analizamos de forma física el corazón como una bomba, tiene una eficiencia que no es tan alta, ¿ya? Si estamos hablando de bombas y todo eso, sino que gasta más energía de lo que podría ocupar para llegar y calentar el cuerpo de la misma forma. Es decir, no es una bomba perfecta. A eso quiero llegar. Si no entienden el concepto, pero es como un dato fake. Este concepto, entonces, de convección forzada en la sangre nos permite mantener temperaturas altas dentro de nuestro cuerpo y no enfriarnos por cambios de temperatura importantes o todo eso. Es principalmente con respecto a la convección forzada, tiene que ser impulsada por una bomba o por un ventilador y no tiene más, teóricamente, como no tiene más importancia que eso, ¿ya? Como bien decía aquí abajito, el calor convectivo, la transferencia de calor convectiva, no la vamos a estudiar mediante fórmulas, sino que la vamos a estudiar de forma teórica. Y en esta parte vamos a hablar sobre hechos experimentales. Vamos a hablar sobre 3 hechos experimentales que existen para mostrar el tema de la convección. Entonces, ahí voy a leer un poquito lo que dijo Gonzalo. Entonces, el corazón no se contrae para empujar sangre, sino que para generar calor. La importancia que tiene el corazón es alta, son varias, ¿ya? Esto de que el corazón bombea sangre a lo largo del cuerpo para mantener la temperatura es importante, pero también oxigena nuestros músculos. Es decir, no solamente es para generar calor, sino que para entregar oxigenación y nutrientes a todo nuestro cuerpo, ¿cierto? No es que solo lo remitamos solamente a una función, sino que tiene varias funciones. Entonces, una de las funciones que tiene el corazón, ¿cierto? Que se contrae y después se expande para impulsar la sangre, es para que para que este calor finalmente llegue a todo nuestro cuerpo, toda esta sangre a mayor temperatura, ¿ya? Porque la sangre aumenta su temperatura en esta parte del cuerpo, ¿ya? Claramente no en las extremidades, pues las extremidades son lo que primero se enfría, lo que primero pierde temperatura. Pero esta parte del cuerpo es donde está la sangre a mayor temperatura, casi constante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sangre pasa a esta zona del cuerpo, ¿cierto? Aumenta su temperatura y es enviada nuevamente a todo nuestro cuerpo. Por eso, la temperatura del cuerpo es casi constante, porque este bombeo igual es súper rápido. Aunque nosotros tengamos la sensación térmica de tener las manos frías, la temperatura del cuerpo de forma interna es casi constante. Eso. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estos hechos experimentales. Son 3 hechos experimentales y con eso ya estaríamos cerrando la clase del día de hoy. La corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área superficial, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que ver que a mayor área superficial donde se pueda generar las corrientes, la corriente de calor que hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Expresado con la letra H, es mayor, ¿ya? Es decir, a mayor área superficial existe una mayor convección, ¿ya? Es decir, hay un mayor movimiento. Tiene que haber más área superficial para que haya mayor movimiento de las masas. Entonces, esto explica áreas superficiales grandes de los radiadores y de las aletas de enfriamiento, ¿ya? Esto también lo vamos a ver en conjunto cuando estudiamos radiadores. ¿Por qué los radiadores tienen que ser lo suficientemente grandes? ¿O por qué estos sistemas de radiación a nivel de departamento
tienen que cubrir harta área, ¿cierto? No es que yo tenga un tubito puesto en un departamento, ¿cierto? Por debajo del departamento y con eso se me va a calentar todo el departamento de la casa. No, sino que tiene que haber un entrelazado gigante para que se pueda generar el movimiento dentro de esa tubería, ¿cierto? Por convección forzada, para poder aumentar la temperatura de esos tubos que están al interior de los departamentos. Y después, por radiación, eso aumenta la temperatura global, ¿ya? Eso. Así que necesitamos grandes áreas para generar grandes cambios, básicamente. 2. Esto tiene que ver con la viscosidad del fluido, ¿ya? Hay, por ejemplo, ¿de a qué me refiero cuando hablamos de viscosidad? El agua, por ejemplo, es un fluido que es casi nada viscoso. En cambio, el ketchup, o la mayonesa, o la mostaza, es un fluido que tiene una mayor viscosidad, ¿cierto? Si nosotros lo ponemos así hacia abajo, nosotros si ponemos así hacia abajo un vaso de agua, el agua va a correr así inmediatamente. Si lo hacemos con un fluido que tenga una mayor viscosidad, vamos a ver que se demora mucho más, ¿cierto? Eso se debe a una propiedad que se llama la viscosidad. Entonces, la viscosidad de los fluidos frena la convección natural. Es decir, imagínense que ustedes estuvieran calentando una olla con ketchup. Ya, una olla llena de ketchup. El ejemplo que se me ocurre para explicar esta parte. Es mucho más difícil que se genere movimiento, como este movimiento que hablamos de las corrientes de agua, que el agua de abajo se está calentando y tiende a subir, ¿cierto? Como no existe viscosidad en el agua o muy baja, se permite un libre movimiento, ¿cierto? Yo puedo batir el agua y el agua se va a mover, ¿cierto? No es lo mismo con el ketchup. Saldrían burbujas más que nada, exactamente, como dice Gonzalo. ¿Por qué? Porque igual existe una componente que tiene un poco de agua, esa agua igual alcanza su temperatura de ebullición y esas burbujas tienden a salir. ¿Ya? Pero el fluido como tal, el ketchup no tendría como las corrientes, ¿cierto? No tendría una corriente interna. Por lo tanto, la viscosidad del fluido va a frenar la convección. Entonces es necesario nosotros aplicarle una potencia importante para poder generar este cambio. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se inundó todo este tramo del Costanera? Por un mal manejo de cierres y justo llovió y se juntaron todos los fenómenos que no se tenían que juntar, todo este tramo del Costanera Center y como estas torres que están en Providencia, no sé si alguien las habrá visto, todo ese tramo se inundó. El subterráneo hasta el -8 se inundó con barro, agua, cosa que es muy difícil de sacar debido a su viscosidad. Y para poder generar un movimiento del fluido se ocuparon bombas, ¿ya? Una bomba, ¿cierto? Con una manguera para poder tomar el fluido, eso genera una succión y después la bota hacia el otro lado. Para que se generara ese movimiento de fluido, que ese movimiento de fluido lo podemos analizar como una convección, fue necesario ocupar una bomba, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo creo que todos han visto el movimiento de cuando alguien mete una manguera, o típico que sale en las películas, a un auto, hace así como que hace succión en la manguera y después baja la manguera y empieza a salir benzina, ¿cierto? Como que si estuviéramos robando benzina de un auto a otro. No sé si alguien lo habrá visto en las películas. Eso ocurre, esa sería una convección natural por cambios de presiones. Es decir, al interior del auto hay una mayor presión que en el exterior, ¿cierto? Entonces ustedes lo que hacen es generar un movimiento continuo, tienen que hacer succión para que el líquido pueda como llenar la manguera y después, por cambios de presiones, se genera una convección natural. ¿Ya? Es decir, ustedes sin tener que ocupar una bomba pueden extraer benzina de un auto hacia
una parte que esté a mayor profundidad. Eso ocurre por convección natural debido a cambios de presión. Ustedes no tienen que ocupar una bomba en ese caso. Entonces, con respecto a este término de cómo la viscosidad afecta, nosotros no podríamos hacer eso mismo con algo que fuera viscoso. Sería muy difícil. Necesitamos sí o sí una bomba para generar ese movimiento. Y lo último, que es la corriente de calor causada por convección, es aproximadamente proporcional a 5/4 a la potencia de diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal de fluido. Esto no es necesario que lo entiendan, es como un hecho experimental como tal, que nos habla un poco de la relación matemática que existe entre la corriente de calor y como la potencia de la diferencia de temperaturas entre la superficie y el cuerpo principal de fluido. Y es un poco difícil entender el concepto de cuerpo principal de fluido, porque tenemos que hablar como de la gran masa de fluido, pero sabemos que no en todos los tramos está a la misma temperatura. Entonces, esto de acá lo pueden pasar un poquito por ahí. Pero tenía que mencionárselos de todas formas. Voy a buscar algún ejemplo para que este punto se pueda entender de forma más fácil, porque hasta para mí es un poquito complejo poder explicar. Y eso. Esta sería la actividad individual que les voy a dejar de investigación, ¿cierto? Como actividad para esta clase, como actividad de clase 10, que es investigar y explicar 3 fenómenos de la convección natural y o forzada en la vida, ¿ya? Ejemplos que no hayan sido señalados en esta clase, que no hayan sido señalados de forma escrita. Si todo lo que hemos hablado adicional lo podrían escribir, eso también indica que pusieron atención en la clase. Así que esa es la actividad. Les voy a subir el formulario de esta actividad para que la puedan hacer hoy día mismo si quieren. Se va a demorar 10 minutos en hacerla o menos. Y eso sería la clase de hoy día. Les dije que iba a ser un poquito más corta,